Nos acompaña en el set el señor Carlos Germán Caicedo, el expersonero delegado para el Ministerio Público, para hablar de esos derechos que los consumidores tenemos, pero que en muchas ocasiones desconocemos. Señor Caicedo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Claudia, muchas gracias por la invitación. Mire, muchas veces en las noticias escuchamos el término de personería, Contraloría, Defensoría, Registraduría, pero haciendo aquí un sondeo, la gente desconoce mucho cuál es la función de estas entidades. Comencemos por ahí, por decir qué hace la personería. La personería pertenece a la categoría de los organismos de control. Cuando la Constitución del 91 crea organismos de control, a nivel de las ciudades, de los municipios, creó un contrapoder a ese poder oficial, a ese poder económico, a las empresas en general, que es las personerías. Nosotros tenemos como función ayudar a que los derechos de las personas se preserven, ayudar a que se garanticen, se hagan efectivos y desde la perspectiva del Ministerio Público y desde la perspectiva de defensor de derechos colectivos y del consumidor, lo que nos corresponde es ayudar a la gente a orientarla para que ejerza sus derechos principalmente. Mire, ustedes han hecho un estudio. ¿Y cómo se mide la paciencia de muchos de los ciudadanos aquí en nuestro país? Es haciendo una llamada telefónica para hacer un reclamo, acudiendo a algunas de las instituciones también para hacer un reclamo, y esto resulta imposible. Aquí vamos a hablar con nombre y apellido. ¿Cuáles son, por ejemplo, hablando en el caso de la telefonía, la mayor queja y digamos que la menor respuesta en reclamos que se presentan? La gente en las quejas que se presentan ante la personería, cuando van a que los ayudemos a presentar sus reclamaciones, ya sea ante el operador celular o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que en este caso controla y sanciona eventualmente a los operadores celulares, la principal queja son la calidad de las llamadas, las caídas de la conexión. En un segundo lugar tenemos el tema de que se les incluyen cobros por mensajes que no han contratado. Y en el orden de las empresas, al menos en lo que corresponde a las que presentan quejas ante la Superintendencia, ante la Personería de Bogotá, tenemos primero a Claro, segundo a TV, a Movistar, a UNE y a Tigo en ese orden. O sea, Claro es la primera empresa telefónica que registra quejas por parte de los usuarios, quienes acuden a la personería. Exactamente. Hablemos de los bancos, de las entidades financieras. En los bancos que ocupan el segundo lugar de quejas, las principales quejas que tenemos son sobre la liquidación de intereses y sobre los problemas presentados con fraude en cajero automático, cuando a la gente le roban su plata en el cajero automático y se presenta todo ese proceso de discusión con el banco, cuando pues el consumidor tiene de entrada su derecho a que le devuelvan sus recursos que les han sido sustraídos fraudulentemente en los cajeros automáticos. ¿Cuáles son los que más quejas hemos recibido nosotros? En su orden, Colpatria, Davivienda, BBVA y Colombia, y Banco de Colombia. Bueno, a nivel de supermercados, almacenes... Aquí son básicamente por dificultades en hacer efectiva la garantía. Hay discusiones entre las grandes superficies y entre el consumidor que en distintas oportunidades claramente se distancia sobre si el producto estaba cumpliendo o no las condiciones y quién debe asumir ese riesgo. O sea, una devolución. Sí, nosotros tenemos, en las que hemos recibido en su orden, tenemos quejas en relación con Falabella, con Éxito y con Alcosto. Hablemos también de las agencias o empresas dedicadas al turismo. Aquí es fatal el tema de la información. Lo que encuentra uno es que la gente no recibió la información completa sobre qué era lo que estaba adquiriendo, cuánto era que realmente le iba a costar, si le ofrecen los planes sin detallarle a veces restricciones en relación con tiempos o con fechas o con cuál va a ser el valor final o los costos adicionales, y eso hace que la gente legítimamente quiera terminar el acuerdo y que le devuelvan su plata. Ahí tenemos varias entidades que tienen este tema. En su orden, nuestras quejas van con el Decameron, con Asistour, con Círculo de Viajes Universal, Tour Vacation y Viva Colombia. Finalmente, el estudio también abarca los seguros, las aseguradoras. Sí. Nosotros también pues asesoramos a los consumidores cuando tienen que acudir ante la Superintendencia Financiera, ya sea como lo dijimos en el tema de los bancos o en el tema de las aseguradoras. En el tema de las aseguradoras normalmente es las dificultades para hacer efectivas la póliza, que le están pidiendo un requisito que no saben que existía, que cómo se consigue ese requisito. En esos casos tenemos quejas en su orden contra Mapfre, Bolívar,
Alfa, Aseguradora del Estado y Suramericana. ¿Cuáles son las instancias que tiene el consumidor antes de acudir a la personería? Nosotros consideramos que antes de acudir a otras instancias debe acudir a la personería. Lo primero que tiene que hacer el consumidor es hacer una reclamación directa, pero muchas veces no tiene claro cuáles son las condiciones, ante quién, de qué manera debe hacerlo. Lo que el consumidor va a encontrar en la personería es cómo puede ejercer de la manera más adecuada su derecho, y desde ese punto de vista nosotros le ayudamos a formular la reclamación directa cuando no la asumimos nosotros directamente ante ciertas entidades para agotar el requisito que le van a pedir en las superintendencias, es que haya hecho la reclamación directa. Si el resultado de la reclamación directa es negativo o no le contestan, ya puede el consumidor usuario accionar ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la Superintendencia Financiera de Colombia en acción jurisdiccional para lograr que se le restituyan su derecho. Eso también tiene una técnica. Desafortunadamente la ley lo revistió de todas las formalidades de los procesos judiciales y el consumidor muchas veces ve que le devuelven sus solicitudes, no porque no tenga razón, sino porque están mal hechas, y desde ese punto de vista, antes de ir a la superintendencia o al juez, puede contar con la orientación y la asistencia de la personería en la formulación de sus reclamaciones. ¿Tienen ustedes un porcentaje de respuesta satisfactoria para los consumidores por parte de la personería a la hora de hacer estos reclamos? Ese positivo no lo tengo en este momento claro, pero sé que es por encima del 50% una vez que han pasado por la personería. ¿Hay una línea que tienen ustedes, una página de internet donde la gente se comunica más fácil? Nosotros tenemos la línea 143 que funciona de manera permanente las 24 horas, tenemos atención las 24 horas en nuestro punto de atención en la calle 21 con carrera sexta, entre carrera sexta y séptima, y además tenemos un gran centro de atención a la comunidad que tiene en 38 ventanillas en la carrera décima número 2462, en el que está ubicado también la dependencia de defensa del consumidor. Señor Caicedo, muchísimas gracias. No, Claudia, encantado a ustedes, muchas gracias por poder compartir con los consumidores estos temas. Una entidad que le devuelve algo de paciencia a los consumidores.